Viernes 13 es una de las sagas cinematográficas referentes en el género del horror, un auténtico fenómeno cultural, responsable tanto del tremendo éxito comercial del slasher, así como en cierta medida de su baja calidad actual, ya que Viernes 13, si bien no creó, sí que comercializó y definió una fórmula que se ha venido manejando en el slasher hasta nuestros días. Yo, siendo un fanático de la saga, no puedo dejar de aplaudir su honestidad. Las películas de Viernes 13 te cumplen lo que prometen, no son ambiciosas, van directo al punto. Puro, simple y vacío entretenimiento que manufacturado de la manera adecuada puede ser bastante agradable de ver. Con 12 películas en su haber, debo dejar en claro que, aunque soy un fanático de esta franquicia, acepto que objetivamente es tremendamente mediocre en muchos aspectos. Pero es que en realidad no es una franquicia que ambicione ser perfecta o innovadora. Es vacía, pero insisto, es honesta. Cumple sus objetivos sin miramientos. Así que sí, si lo piensan bien, algo que te guste no necesariamente es algo bueno. Por ejemplo, acepto que me gusta ver Batman y Robin de Joel Schumacher. Aunque detesto la forma en que destrozó el legado de Burton, me gusta verla como película independiente por todas las razones que se le critica. Su exageración, su acartonamiento, su falta de seriedad que raya en lo netamente ridículo, tiene un gran humor involuntario que me agrada ver. Me gusta, pero no es buena. Así que no creo que haya problemas en disfrutar algo que sea vacío de contenido artístico per se. No solo vemos cine para apreciar su valor artístico, sino también porque es condenadamente divertido. Viernes 13. Cuando se le preguntó al director por qué había hecho esta película, él lo dijo sin tapujos. Él quería hacer una copia de Halloween para hacer mucho dinero. Venga, eso es maldita honestidad y descaro. Bendito capitalismo tardío. Viernes 13 básicamente retomó la fórmula que ya se había esbozado en La Masacre de Texas y Negra Navidad, pero que sería perfeccionada en Halloween. El gran aporte de Viernes 13 es que le dio, por decirlo de alguna manera, un dinamismo mucho más vívido que lo acercó al gran público. Fue la primera cinta slasher que apeló de tal manera al morbo y a la violencia, aunque con un toque de misterio al no saber quién es el asesino hasta el final de la película. En general, esta primera entrega tiene, o es más bien, una recopilación bastante disfrutable de todo lo que se venía haciendo en el cine de horror desde hace unos años atrás, y que le dieron al género slasher esa gran aceptación en el público. Aunque superficial, es un trabajo fresco y a diferencia de las otras copias que vendrían después, Viernes 13 logró tener una personalidad propia que lo alejó de la sombra de Halloween. Viernes 13 2. Aquí fue la entrada oficial de Jason, que vino a ocupar el lugar de su madre como asesino. Y es verdad que la presencia de esa gran actriz que fue Betsy Palmer como cereza del pastel en el cierre de la película es algo que se extraña en esta secuela y que la hace deslucir en comparación con la anterior. Esta segunda parte tiene los suficientes puntos a favor para sostenerse por sí misma. Siguió sintiéndose como algo fresco y que aún tenía algo nuevo para decir. También se ve una producción mejor trabajada. En general, una respetable repetición de la fórmula de la primera parte, pero, desgraciadamente, la ausencia de Betsy Palmer es algo demasiado notable y que la pone por debajo de la original. Viernes 13 3. Ok, lo voy a decir de la manera más directa posible. Si en toda tu vida decides que vas a ver una y solo una película de Viernes 13, tiene que ser esta. ¿Por qué? Bueno, básicamente esta película sintetiza la esencia de toda la saga. Curiosamente sería a partir de aquí que se notaría un bajón de calidad, tan solo equiparable con el que sufriríamos en la quinta parte, pero de eso hablaremos en otro momento. Para esta tercera parte, ni a los guionistas, ni a los productores, mucho menos al director, se les ocurrió o se preocuparon por construir a sus personajes o desarrollarlos. Básicamente, tanto los personajes como el propio entorno y las situaciones que viven son una excusa para mostrarnos las habilidades de Jason para masacrar a adolescentes. Pero incluso el propio perfil de Jason se quedó estancado, pues era un personaje que tanto en sus actitudes como en sus motivaciones se habían desarrollado desde la primera parte. Aquí ya es un personaje completamente formado, pero que como tal nunca evolucionó en las siguientes películas. Este punto culminante en el desarrollo como personaje quedaría sellado en el uso de la máscara de hockey, el símbolo que marcaría al resto de la saga.
A pesar de ser una síntesis de todo lo atractivo de la saga, por su violencia gráfica, su ambientación, su pragmatismo, etc., también es un resumen de todo lo malo en ella, la falta de visión, sus limitantes argumentales y su nula capacidad para reinventarse. Viernes 13-4, el capítulo final. En su momento nos la vendieron como el capítulo final, es decir, la última película de Jason Voorhees, y según el documental Crystal Lake Memories, parece ser que eso no fue un simple artilugio comercial, como se menciona en ocasiones, sino que en su momento sí fue pensada para ser la última entrega de la saga. Básicamente tenemos una repetición descarada y desvergonzada de la anterior, pero aún más sexual, con las gemelas ninfómanas, y aún más sangrienta, con una de las mayores rachas asesinas en la historia de Jason, con más de 12 víctimas, incluyendo un perro que es arrojado por la ventana. Historia 100% real, no fake, chavos. La inclusión de Tommy, un niño que sería el mayor dolor de cabeza de Jason durante los próximos años, fue el único elemento que trató de darle cierta grandilocuencia a este cierre de franquicia. De hecho, fue un elemento muy bien explotado, que le dio a la película un cierto y muy necesario aire de frescura, que la hace más disfrutable. El final probablemente sea uno de los mejores de la saga, aunque claro no llega a los niveles de los primeros dos, pero sigue siendo muy oscuro y desconcertante, y que a pesar de ser supuestamente un final cortante, es claro que dejó la puerta abierta para futuras secuelas. Viernes 13, parte 5, un nuevo comienzo. En lo personal me gusta dividir la franquicia de Jason en 3 fases. De la primera a la cuarta película tendríamos la primera fase, con el supuesto final de la franquicia. Pero bueno, al final Jason, a pesar de ir a la baja en taquilla, seguía siendo una figura enormemente rentable, así que fue el hambre de dinero lo que revivió a la saga. Ahora, ¿recuerdan cuando al principio les dije que Viernes 13 era un producto pensado comercialmente? Es decir, una mera fuente de dinero que no buscaba tener un valor artístico realmente. Bueno, eso es verdad, pero aún con todo eso, como también dije antes, las primeras partes tenían una neta intención de entretener, de si bien no crear nada nuevo, tampoco de ser una burda imitación de todo lo anterior. Se las arreglaron para tener una personalidad propia y no aburrir a la primera de cambio. Pero a partir de la segunda fase, que inicia con esta quinta película, esta chispa se pierde. Esta etapa de la franquicia donde ya solo vemos tal cual una copia de la copia de la copia, con una que otro intento de renovarse. Intentos no muy exitosos, por cierto. Siendo fanático de la saga, debo admitir que esta quinta parte se me hace una de las más flojas, pero puedo verla y disfrutarla, aunque admito su mediocridad. Postdata, Jason es suplantado por un pinche loco que quiere vengar la muerte de su hijo. Puta decepción. Viernes 13, parte 6, Jason vive. Tercera ocasión en que Tommy aparece como protagonista y como el encargado de enfrentarse a Jason. El campamento Crystal Lake fue reabierto con otro nombre, y no sé qué clase de empresario idiota compraría esas tierras malditas, y qué clase de adolescentes idiotas aceptarían un trabajo ahí y tendrían sexo ahí. Esperen, claro, es una película de Viernes 13, ahora todo tiene sentido. Mucha muerte, mucho desnudo parcial, harto Jason caminando con un estupendo trabajo de maquillaje, eso sí, y un Tommy que honestamente ya fastidió. Más cuando consideras que esta enemistad que duró 3 películas pudo ser explotada mucho más. Pero claro, es una película de Viernes 13, esa clase de desarrollos son casi prohibidos. Viernes 13, parte 7, la nueva sangre. Puntos a favor de esta séptima parte. Ya no está Tommy, gracias a Dios. La franquicia regresa a su vieja y confiable fórmula de la Final Gear, con una chica que será la que enfrentará a Jason, pero ahora con un bonus. La chica en cuestión, de nombre Tina, tiene poderes mentales al mejor estilo de los hombres X. ¿Qué? Y no solo eso, sino que por primera vez en mucho tiempo tratan de darle un trasfondo a un personaje. Pues esta chica X, resulta que tuvo un padre alcohólico y violento, y una noche cuando Tina era niña, su padre comenzó a golpear a su madre, lo que provoca que Tina huya de su casa. Su padre, al tratar de alcanzarla, ve cómo esta chica se sube a un bote, porque aparentemente ellos vivían en Crystal Lake por alguna razón,
Cuando la niña sube a un bote, su padre trata de llamarla, pero la niña accidentalmente, o no sé si accidentalmente o muy a propósito, utiliza sus poderes mentales y asesina a su padre. Años después, sumida en la culpa y en todo este remordimiento, ella regresa al campamento Crystal Lake y trata de revivir a su padre con sus poderes, pero ¿adivinen qué? Sí, accidentalmente revive a Jason Voorhees. Toda una tragedia griega. Aunque la chica es directamente responsable de todas las muertes que vemos en la película, incluyendo al idiota de su psicólogo y a la tarada de su madre, el personaje me cayó bien y la pelea final junto con ese momento climático, donde el padre ahogado regresa momentáneamente a la vida para regresar a Jason al infierno, es un momento clásico de la saga. Viernes 13, parte 8, Jason va a Nueva York. Considerada por algunos como la peor secuela de la historia. Se ve que esos algunos no han visto Poltergeist 2. Pero bueno, en lo personal creo que esta secuela es menospreciada injustamente, ya que si bien el número de secuelas se hacía cada vez más grande, haciéndose ya algo casi ridículo, en sí misma esta película fue un intento por renovar la franquicia. Renovarla no argumentalmente, ni mucho menos, sino renovarse dentro de lo que la propia saga entiende por esa palabra, que básicamente se resume en cambiar el bosque por la ciudad. Y ya. Una clara muestra de lo que se denomina humor involuntario, debido a lo ridículamente inverosímil y confusa que es la película por momentos, y que desgraciadamente no pudo explotar mucho su concepto debido a la falta de presupuesto. Una buena primera mitad en el barco, cuando Jason hace lo que sabe hacer mejor, entretenernos con escenas explícitas de asesinatos. Y una segunda parte que se cae a pedazos en cuanto llegan a la ciudad. Una auténtica curiosidad dentro de la saga, que debe verse al menos una vez, y que marcó el final de la segunda fase y el final del Jason clásico. Viernes 13/9, Jason va al infierno. La idea original de Paramount era la de hacer 13 películas en total de Viernes 13, proyecto que quedó cancelado cuando Jason 8 fue un fracaso en taquilla y crítica. Después New Line Cinema, la casa de Freddy Krueger, compró los derechos de la franquicia con miras a hacer un encuentro de titanes entre estas dos superestrellas del slasher, cosa que tardaría años en pasar. Pero mientras tanto, New Line Cinema decidió reinventar al personaje, prácticamente desde cero, no al ignorar toda la mitología que ya se había creado, sino al introducir elementos completamente nuevos y ajenos a la franquicia. La película en sí tiene un buen inicio al burlarse de todos los clichés que la propia saga había creado, y al mostrarnos la muerte de Jason en los primeros 10 minutos, hablando de sorpresas inesperadas. Después, bueno, resulta que aparentemente Jason es parte de una maldición familiar y ahora su alma o lo que sea es capaz de trasladarse a cualquier cuerpo, y si entra en un cuerpo de algún familiar suyo, porque sí, aparentemente tiene familiares vivos, renacerá como antes, con el mismo cuerpo semidescompuesto y hasta con la maldita máscara de hockey. Lo sé, no tiene sentido. Y además del final tan netamente memorable, y esa escena casi post créditos con la garra de Freddy llevándose la máscara de Jason, pues realmente aparte de eso no hay mucho que destacar de esta novena parte. Jason X. En Viernes 13/8 llevaron a Jason a Nueva York, una idea absurda con resultados absurdos, pero que al menos era divertido. Este intento de llevar a Jason al espacio fue completamente triste y aburrido. Para mí la peor de toda la franquicia, y que me hizo replantearme si el mundo realmente necesitaba más Viernes 13. Jason vs Freddy, el famoso encuentro entre titanes que causó mucha expectación. Honestamente me sentí un poco decepcionado con el resultado. Creo que aunque limitados, los personajes de Jason y Freddy son famosos porque tienen una gran presencia, son íconos culturales en toda la regla y merecen una representación justa, algo que el director no supo concretar. Me agradó la forma en que intentaron respetar y mantener la mitología e historia de fondo de ambos personajes, y el estupendo intro me puso la piel de gallina. Pero eso fue básicamente todo, nada realmente digno de resaltarse. Viernes 13, el remake. Y finalmente llegamos a lo que hasta hoy es la última película de la franquicia. El remake de Viernes 13 se dio en un momento en que todas las clásicas franquicias del slasher ochentero estaban siendo reiniciadas con diferentes resultados.
aunque sin dar muchas sorpresas. Excepto el remake de La Masacre en Texas. Viejo, eso sí estuvo de huevos. Pero en fin, me gusta mucho cómo este remake retoma lo mejor de la saga. Aprovechándose de una mitología bien establecida, ayuda a crear un nuevo Jason, que aunque se mantiene fiel a sí mismo, logra un cierto aire de frescura, y los guiños que se hacen a las primeras 4 películas es una delicia para los fanáticos como yo. Un buen remake sin ser realmente trascendente. Y con ello terminamos el video de esta semana. Como habrán notado, este video se publicó con unos cuantos días de atraso, lo siento por eso, y tengo otro anuncio triste. Debido a obligaciones laborales, las próximas 2 semanas no voy a poder subir ningún video al canal. Sin embargo, terminados mis compromisos laborales, el canal regresará a su actividad habitual y subiré más videos, lo prometo, con una buena calidad. De todas formas, si te gustó este video, ya te la sabes, suscríbete, compártelo, comenta, dale like, ayúdame a hacer este proyecto más grande. Nos estamos viendo entre unas cuantas semanas, no se preocupen, va a haber más videos. Desde la nueva dimensión nos estamos viendo muy pronto.